Bienvenido a ese vídeo donde os voy a informar de tres elementos importantes si queréis venir a Laos. Uno es cuántos días dedicar al país, al viaje, qué tipo de seguridad tenemos en el país y cómo pagamos en efectivo, con tarjeta, cuáles son las dinámicas que se usan en el país. Siempre tenemos menos tiempo, lamentablemente, de lo que quisiéramos para viajar. Entonces vamos a tratar de hacer una síntesis y decir cuánto tiempo mínimo necesitamos para venir a Laos. Para mí siempre es poco, ¿no? Pero lo que os puedo adelantar es mi forma de viajar, es personal y trato de tomarme mucho tiempo y no hacer plan. No tengo ningún plan cuando estoy viajando. Estoy en un lugar y me apetece estar ahí, entonces yo estoy ahí. Si siento que necesito cambiar, me voy a otro lugar. Entonces el plan surge en función de la inspiración. Pero por ejemplo, si tenéis un margen de tiempo limitado, por ejemplo una semana, 2, 3, 4 semanas, un mes, 2 meses, pues puedo decir quizás que 3 semanas podrían ser un tiempo mínimo razonable para ver ciertos lugares. En mi caso, a mí no me gusta viajar mucho y no los aconsejo a nadie si tenemos poco tiempo como 3 semanas. Por ejemplo, estar menos de una semana en un lugar no da tiempo a percibir un poco la cultura local. Por ejemplo, si yo tuviera 3 semanas, estaría en 3 sitios, en 3 lugares. Voy a un sitio una semana, lo conozco un poco, me voy a otro y otro. Esa es mi dinámica de viajar. Pero sé que hay bastante gente que he encontrado, no solo en Laos, pero en el mundo, de que parece que más sitio ves, en menos tiempo posible, más premios ganas. Pues esa manera de viajar no es, digamos, interesante para mí. Para mí no es cuestión de cuántos sitios voy a visitar, es cuánto conozco del lugar que me encuentro y qué capacidad tengo yo de amoldarme a esa cultura. Entonces, más tiempo dedicamos a las cosas, mejor. Esa es mi manera de verlo. Así que, por ejemplo, 3 semanas, 3, 4 lugares, no muy lejanos quizá uno del otro, o lejanos, si cogéis un avión os apetece ir, por ejemplo, desde el norte al sur, desde Luang Prabang a Pak Se, por ejemplo, pues un día estáis allí, no perdéis mucho tiempo. O también, claro, si queréis entrar a la cultura local, hacer los viajes largos con el autobús, se conoce mucha gente también. Todo es muy relativo. Pero bueno, vamos a dejarlo así. 3 semanas, 3 o 4 lugares, yo creo que está bien. Vamos a hablar de la seguridad en el país. Laos es un país seguro. Eso lo tenemos clarísimo. Pero en cuanto a la persona, pero lamentablemente en los últimos tiempos, incluso creo que ha influido el COVID-19, pero hubo una caída de la moneda muy grande, espectacular. Y es bastante triste porque la gente recibe los mismos sueldos, los precios han subido. Entonces hay una crisis económica importante. Y creo que a raíz de esto, incluso quizás hay otro elemento en juego, pero esto seguramente juega un papel importante, empezaron a haber robos, por ejemplo, robo de motos. Yo suelo moverme con la moto por todo el país casi y la suelo alquilar. En todas las tiendas donde la alquilo siempre me dicen, sobre todo pon el candado, las cadenas, eso, el otro, o escóndela dentro la guest house donde estás durmiendo. Los mismos lugares donde estamos durmiendo cogen la moto y la ponen dentro porque están al tanto de esa temática. Y es triste, pues, pero es así. Hay que tener un poco de cuidado con ese tipo de cosas. Pero el país es seguro. A nivel de persona no os va a pasar nunca nada. Confía con precaución. Esa es la frase que yo sugiero. ¿Cómo pagamos en Laos? Tanto las tarjetas, Visa por ejemplo, o el cash, hay que tenerlo. Porque en algún caso os va mejor pagar con tarjeta porque es posible y en muchos casos quizá la mayoría no. Entonces, más que llevar aquí la moneda vuestra de vuestro país y cambiarla, yo creo que es muy práctico, lo podéis hacer perfectamente y os cambiarán encantado el dinero en muchísimos lugares. Pero el ATM, los cajeros automáticos internacional, son bastante... se usan mucho aquí, incluso en zonas rurales muy alejadas de las urbanizaciones yo he encontrado cajeros en el medio de la nada. Hay que tener cuidado a veces, según cómo, dónde vayáis, que a lo mejor hay una franja de kilómetros importante donde no hay ninguno. Por eso hay que saberlo un poco
con antemano y siempre ser precavido y sacar bastante dinero para hacer un giro, por ejemplo, largo, ¿no? Pero ATM, yo creo, para mí es la mejor opción en cuanto a tener cash en el país. Os cobrarán 20.000 kips, que son $1, para cualquier tipo de movimiento. Y sacáis directamente la moneda en kips, la moneda local, con el cambio oficial. Y está bien, está muy bien. Por el otro lado, podéis pagar con tarjeta en alguna tienda, por ejemplo, donde alquiláis la moto, en algún hotel, alguna guest house, pero el cash es lo que más se usa. Por ejemplo, una cosa que hago muchísimo y os sugiero es cuando tenéis que contratar un sitio para dormir, utilizar ciertas aplicaciones y allí podéis pagar directamente con tarjeta. Entonces no necesitáis tanto cash. Espero que haya sido muy útil si queréis venir a Laos. Esas 3 informaciones creo que son muy importantes, sobre todo si es la primera vez. Si tenéis duda, necesidad de saber algo más, algún detalle, me escribís en el comentario. Incluso si necesitáis una consulta, podemos hacer una llamada o videollamada. Me escribís en el correo electrónico aquí abajo que os pongo, de Andar la Vida. Buscarme en las redes sociales como Andar la Vida también. Y os agradecería mucho un like al vídeo si os ha gustado, compartirlo con amigos, darle a la campanita para recibir todas más informaciones, no solo de ese tipo, pero también de mis viajes en el país, que creo que os puede gustar mucho. Y feliz viaje si venís a Laos, os invito a venir. Chao.